Bueno, ya vimos un poquito acerca de qué es la simulación, que es un sistema, definiciones prácticamente, de dónde surge la simulación. Al final, pues, esta está basada en modelos, pero los modelos también tienen diferentes distribuciones, ¿verdad? Están los modelos mentales, formales, y también podemos analizar nosotros estos modelos en función a su estructura, ¿verdad? O en función a su comportamiento o finalidad. Entonces, vimos también que al final, pues la simulación está basada en modelos matemáticos también para análisis de datos. Pues se dividen en este caso en dos grupos, los discretos y los continuos. Hoy vamos a empezar viendo este modelo de distribución binomial. Es de los más conocidos en el medio, ¿verdad? La distribución binomial en este caso, o de Bernoulli, que normalmente así le llamamos. La idea de la distribución binomial como tal, pues es venir y empezar a encontrar un porcentaje de éxitos de acuerdo a una muestra de datos en una población, por ejemplo. Y nos vamos a topar que en su momento, pues vamos a tener conocimiento de la muestra y en su momento no. Entonces de ahí se deriva el hecho de venir y tener que realizar cálculos en función de poblaciones finitas o poblaciones infinitas. Entonces, eso es muy importante. En este caso, pues ahí si ustedes ven, dice que la distribución binomial como tal, pues tiene muchas aplicaciones o es muy aplicable en la vida diaria y por eso es que es uno de los modelos como que más convencionales o más comunes para poder trabajar como parte de un modelo de simulación. Y de hecho, pues sus variables, si ustedes ven ahí, pues son independientes y dicotómicas, ¿verdad? Entonces, al final, podemos seguir calculando diferentes valores. Cada uno de los resultados como tal, pues es único, ¿verdad? Es muy específico. Y pues la idea como tal es venir y encontrar un porcentaje de éxito de acuerdo al planteamiento que se nos vaya a realizar. ¿Dónde la utilizamos? Por ejemplo, se va a utilizar en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados, ¿verdad? Éxito o fracaso, en pocas palabras. Y resulta que el éxito y el fracaso están representados por dos variables, ¿verdad? La variable Q y la variable P. De Q es el fracaso y P es el éxito, ¿verdad? Entonces ahí dan varios ejemplos. Al nacer un bebé puede ser varón o hembra, ¿verdad? O hombre o mujer. Eh, Entonces un equipo puede ganar o perder, un tratamiento médico puede ser efectivo o no. Las situaciones de vivo o muerto, sano o enfermo, ahí se aplica mucho lo de verdadero y falso. Las opciones de prueba múltiple o cuatro alternativas, al final pues nos va, una de las alternativas de ser correcta e incorrecta y así sucesivamente. En pocas palabras, la probabilidad en función a la distribución binomial pues nos va a representar un porcentaje en función del éxito o el fracaso de cualquiera de las posibles situaciones. Entonces ahí debemos entender que existen pues ciertas reglas, ¿verdad? Solo van a ser posibles dos situaciones o dos resultados al final. Y estos pues son mutuamente excluyentes. Ojo con eso. Y es esto que estamos viendo aquí, el éxito o el fracaso. La probabilidad de éxito como tal pues va a permanecer constante durante todo el proceso de observación que nosotros vayamos a realizar, ¿verdad? Ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Va a existir un total de observaciones, ¿verdad? En este caso ya lo mencionaba anteriormente, pues vamos a sacar las observaciones en función de la población, ¿verdad? O en función de la muestra. Y entonces al final nuestra población puede ser infinita o finita. Esto dependerá de los datos de origen del problema que nosotros podamos tener. Entonces al final esos resultados pues son independientes de sí. Por eso es que dice que son mutuamente
excluyentes como tal. Y aquí tenemos 4 propiedades fundamentales para la distribución binomial. La muestra pues se compone de un número fijo de observaciones. Está representada por la letra n, ¿verdad? O las veces que se realiza el experimento aleatorio. Esa muestra como tal pues surge a raíz de la población. En su momento pues podemos, como les digo, conocer la población y en su momento no la conocemos. Simplemente tenemos el factor de muestra X. Cada observación en este caso pues se puede clasificar en 2 categorías, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito pues la vamos a representar con la letra P y la probabilidad de fracaso con la letra Q. Al final pues estos valores porcentuales pues nos representan el 100% de la totalidad. Ahora si lo trabajamos con valores decimales pues nos representa un 1, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que tengo el 50-50 en porcentajes, 50% fracaso, 50% de éxito, que sería un equivalente al 100%, o simplemente digo que tengo un 0.5 en cuanto al fracaso, un 0.5 en el factor del éxito también. Entonces al final la suma pues me va a dar 1. Entonces eso debo tomarlo en cuenta cuando estemos trabajando con problemas de distribución binomial. Y aquí pues nos dan un pequeño esquema donde está la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. La probabilidad del fracaso al final pues resulta esta pequeña fórmula, 1 menos P, 1 menos la probabilidad de éxito. Ahí obtenemos el fracaso. Y esto pues es muy importante, ya cuando lo estamos programando, pues si conocemos la probabilidad de éxito, la colocamos y automáticamente nos devuelve la probabilidad de fracaso. Pero si no tenemos la probabilidad de éxito, pero sí la de fracaso, pues se puede en este caso, venir y despejar la fórmula al final. Pues sería 1 menos Q, es la probabilidad de éxito al final, es la fórmula invertida. En el medio, pues vamos a encontrar esta fórmula. Esta es la fórmula más convencional. La distribución binomial al final, pues no es más que el factorial de n, ¿verdad? Partido n menos x, n es la muestra, x en este caso pues es el número de éxitos que nosotros queremos y n es el número de veces que se realiza el experimento, los intentos. Entonces n menos x factorial por x factorial. Todo esto multiplicado por p elevado a la x, o sea la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos deseados. Esto por 1 menos p al final representa q elevado a la n menos x, ¿no? Esta es nuestra fórmula. Hay una fórmula en el medio que está en función de combinaciones, o sea, el n factorial puede, o la fórmula esta puede estar en función de las combinaciones, aunque no tengo ahorita presente la fórmula, pero de esa manera se puede sacar ya utilizando la calculadora. Sin embargo, para que podamos programar debemos tomar en consideración el hecho de utilizar esta de factorial. Cuando estén programando, deben tomar en consideración el hecho del factorial como tal, pues deben usar un método para poder obtener el valor del factorial. Las calculadoras convencionales tienen un límite a la hora de colocar el factorial. Si no estoy mal, llega al 67, el factorial de 67 creo que es. Si ustedes colocan el factorial de 68 o 64, no tengo presente ahorita el dato, una calculadora a la mano no la tengo, pero hay limitación, entonces deben tener cuidado con eso en la parte de las calculadoras a la hora de hacer los cálculos manuales. Entonces aquí están los significados de las variables. Probabilidad de éxito es P, probabilidad de fracaso es Q. N es el número de intentos, ¿verdad? O el número de veces que se realiza el experimento, los intentos, si quieren verlo así. Y X pues va a ser el número de sucesos exitosos, es decir, el valor que yo quiero venir y comparar o obtener en este caso pues el porcentaje en función de la muestra que me están dando.
Cuando nosotros estamos calculando valores a través de la distribución binomial, de hecho, pues podemos calcularlo en función de un valor X o un conjunto de valores X. Debemos tener cuidado a veces con el hecho de la descripción que nos dan. Si nos dicen si es mayor o igual a, menor a, entonces debo tomar en consideración si se incluye o no se incluye el valor. Algo muy importante es que en probabilidad, el valor de la probabilidad de 0 hay que tomarlo en cuenta. Si no, nunca voy a llegar a obtener el 100%. Entonces, el valor de la probabilidad 0 se cuenta cuando yo tengo, por ejemplo, una probabilidad acumulada, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vayan viendo. Veamos este primer caso. Ejemplo 1 dice: ¿cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Fíjense bien. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Y entonces aquí debo tomar en cuenta dos cosas. Una moneda pues solo tiene cara y escudo, ¿verdad? Entonces, de ahí saco yo el porcentaje. Yo sé que mi porcentaje en este caso es 50-50, ¿verdad? Entonces, mi probabilidad de éxito es 0.5 y mi probabilidad de fracaso es 1 menos P, que al final viene siendo 0.5. Me están diciendo que se va a lanzar la moneda 10 veces. Este va a ser mi número de intentos, ¿verdad? El valor N son 10. Y el valor de X o los éxitos deseados, en este caso, pues son 6. Y ahí yo ya tengo toda la información necesaria para introducirla a la fórmula, ¿verdad? Entonces puedo venir yo, introduzco estos valores a la fórmula y me queda de esta manera. La probabilidad cuando X es igual a 6 va a ser igual a 10 factorial partido 6 factorial por 10 menos 6 factorial, es decir, el X factorial por el N menos X, ¿verdad? Esto por la probabilidad de éxito elevado a la X por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos X, que sería el 10 menos 6. Cuando yo hago la multiplicación y hago los cálculos de los factoriales respectivos, pues el resultado es 0.205. Esto, pues, en pocas palabras, representa un 20.5% si ya lo quiero establecer en función de porcentajes, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo la conclusión. La probabilidad de obtener 6 caras al lanzar 10 veces una moneda es del 20.5%. Esa es mi respuesta en función de mi distribución de probabilidad. Ahora, yo debo tomar en cuenta esto ahorita que ya trabajen ustedes con el ejercicio. Por ejemplo, deben tomar en consideración que este es como un caso particular, es decir, donde les dan el valor de X y ya obtienen el resultado, pero la idea principal es venir y establecer un rango de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes le solicitan al usuario el valor de los intentos o N, en este caso, pues le solicitan el intervalo de valores de X, o opciones, ¿verdad? Si van a ingresar un valor de X o varios valores de X y que les devuelva los resultados de los diferentes valores de X que ustedes en este caso pues están planteando aquí, pues es uno únicamente. Y esa es la ventaja de este modelo al final. Simplemente se solicitan los valores y devuelve resultados específicos, ¿verdad? Eso tenemos que tomarlo en consideración a la hora de estar trabajando con este modelo, ¿verdad? Entonces, veamos otro ejemplo particular. Vean esto. Dice acá: uno de los ítems de una prueba sorpresa consta de 12 preguntas de verdadero o falso. Fíjense bien. Suponiendo que los estudiantes no saben contestar a ninguna de ellas y contestan al azar, hallar la probabilidad de obtener 6 aciertos. Fíjense bien, de 12 que alguien obtenga 6 aciertos. Veamos qué datos tenemos. En este caso, bueno, dice que los parámetros de la distribución son los siguientes. N vale 12. La probabilidad de éxito es 0.5 porque al final es acierta o no, ¿verdad? Entonces tengo 0.5%
de probabilidad de acertar y un 0.5 de probabilidad de fracasar. Y el valor de X o el valor deseado o el valor del éxito pues va a ser 6. Si yo vengo y sustituyo los valores en la fórmula, pues al final me voy a topar con que pues tengo una probabilidad de 0.226. En pocas palabras, tengo un 22.6% de probabilidad de que se dé un caso donde haya, en este caso, pues 6 correctas. No sé si se dan cuenta ustedes, no es nada de otro mundo. Entonces, ahora, por ejemplo, si me solicitaran a mí encontrar la probabilidad, fíjense bien, encontrar la probabilidad de que alguien tenga, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 buenas, fíjense bien. Entonces esa es una probabilidad acumulada. Entonces yo tendría que venir, calcular las probabilidades individuales a partir del 0, llegar hasta la del 6 y hacer la sumatoria. Entonces eso me va a devolver la probabilidad acumulada. Voy a tener las probabilidades individuales, pero también voy a tener las probabilidades acumuladas. O, por ejemplo, si en el problema me plantean, dice, hay la probabilidad de obtener 6 aciertos. Puede cambiar la pregunta, obtener la probabilidad de obtener al menos, fíjense bien, al menos 2 aciertos. Si ustedes escuchan eso, ¿qué sería? Al menos 2 aciertos. ¿Será que es del 0 al 2 o es del 2 en adelante? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué me están pidiendo en ese problema si escuchan esto? La probabilidad de obtener al menos 2 aciertos. De 2 en adelante, correcto. Entonces ahí como que invierto los papeles. Bueno, se me facilita. Si lo hago manualmente, pues se me facilita encontrar la probabilidad 0, 1, ¿verdad? 0 y 1. La sumo y se lo resto a 1. Pero si ya lo hago con un programa, pues yo puedo poner un rango del 2 al 12, me calcula las probabilidades individuales y ya me devuelve mi probabilidad acumulada, ¿verdad? Entonces debo tener cuidado con esos factores. Por eso les digo que estos modelos al final son bastante procedimentales. Vengo, veo bien qué información necesito, lo ingreso a la fórmula y me devuelve el resultado que quiero. Pero hay casos como el que acabo de mencionar, donde sí debemos tener en cuenta el hecho de venir y tener bien planteados los datos para que pues me devuelva el sistema un resultado confiable, ¿verdad? Entonces debo tomarlo en consideración. Veamos un ejemplo 3. Fíjense bien, este cambia un poquito. Dice ahí, probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces. A ver, pues, si me hacen favor de escribir ahí por medio del chat, ¿cuáles son los valores para N, probabilidad de éxito, fracaso y en este caso, pues, cuál es el valor de X? A ver, si me hacen favor de escribirlos ahí por el chat. O decirlos, ¿va? No hay problema. A ver, pues, ¿qué me dicen? ¿Cuál es ahí mi probabilidad de éxito y mi probabilidad de fracaso? Para ese problema en particular. ¿O qué valores necesito para calcularlos? Están hablando ahí de un dado, fíjense bien, pues, y están hablando de obtener 4 veces el número 3. Es decir, que yo lanzo el dado y deben aparecer 4 veces ese 3, ¿sí? Dentro de un rango de 8 intentos. Entonces lo vemos de esta manera. Aquí está. Resulta que mi número de éxitos es 4. X vale 4, ¿verdad? El número de intentos o experimentos es 8. Mi probabilidad de éxitos es 1 partido 6, que al final está representado por 0.17, ¿verdad?
Por lo tanto, mi fracaso sería el equivalente a 1 menos 0.17, ¿verdad? Que sería como un 0.83 en pocas palabras. Entonces veamos aquí. El 1 partido 6 es porque yo tengo un 1, o sea, tengo un 3 de 6, ¿verdad? O sea, hay un único número 3 de 6 caras en este caso, por eso es 1 partido 6. Entonces ahí ya la probabilidad ya va variando, ya no es como el caso de las preguntas donde estaba 50-50 o el hecho de venir y contestar falso o verdadero, que también es de 50-50, va variando. Y de hecho, pues va a pasar eso, ¿verdad? Que en su momento van a tener problemas donde les van a solicitar o va a haber un tipo de porcentaje muy diferente al que ustedes tienen estipulado ahí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? Pues al final, bueno, nuestra probabilidad ahí eh, o nuestra fórmula específicamente queda de esta manera. N factorial sería el 8, X factorial va a ser 4, ¿verdad? Entonces, al sustituir todo esto, nuestra probabilidad de éxito es 0.17 a la 4 y la de fracaso es 1 menos 0.17, ¿verdad? Sería como el 0.83 elevado a la 8 menos 4 y nos da 0.026 en el resultado, que es el equivalente a un 2.6%. Entonces, al final tenemos una probabilidad bastante baja que caigan 4 veces el número 3 de acuerdo a 8 intentos. Entonces, si aumento el número de intentos, pues eso puede venir y aumentar mi probabilidad de éxito o que aparezca en este caso el número 3. Entre menos intentos, mucho más baja va a ser la probabilidad. Ahora, aquí se da una situación, si se dan cuenta, para cada uno de estos problemas que he estado mencionando, pues ya me dan el número de muestra, podríamos decirlo, el número de intentos, que es 8, no hay una población como tal. Entonces resulta que de ahí, si yo no tengo o desconozco en este caso la población, ¿verdad? Entonces eso puedo considerarlo como una población infinita o datos a partir de una población infinita. Entonces cuando me pidan calcular la media y la desviación estándar, pues yo aplico lo siguiente. Permítame un momento, eh, voy a generar un archivito de Excel. Vamos a generar un archivito de Excel acá. Listo. Entonces aquí debo tomar en consideración lo siguiente. Nice. Entonces vamos a colocar aquí media y desviación, en este caso estándar de la distribución binomial para población finita o población infinita, perdón. Y esto se da cuando no conozco la población. Es el caso de estos problemas. Me muestran la muestra y me muestran la probabilidad de éxito y fracaso, pero yo no tengo la población como tal. Entonces, la media en este caso, pues no va a ser más que el valor del número de eventos, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de éxito. En pocas palabras, le voy a colocar una M minúscula. De hecho, es el símbolo de mu, ¿verdad? Es la letra griega, pero aquí le voy a colocar M solo momentáneamente. Entonces, al final eso va a ser N por P. Esa es la fórmula de la media. Y la desviación, ¿verdad? Va a ser en pocas palabras la raíz, ¿verdad? La raíz cuadrada de lo que es el número de eventos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. En pocas palabras, la desviación. Le voy a colocar a la desviación una D minúscula. También tiene su propio símbolo en este caso. Entonces aquí voy a colocar N, o perdón, ahí sería la raíz.
Solo déjenme recordar cuál era el código ASCII de la raíz. Así más fácil lo voy a buscarlo. Más fácil poderlo colocar a partir del teclado, ¿verdad? Vamos a buscar una imagen de la tablita de los códigos ASCII. Y así más fácil. Solo permítame un momentito. Yo creo que era el 251. Vamos a probar este. No me marcó otro. Vamos a ver. Tal vez no es este. Sí, 251 marqué, Eric, pero no me lo aceptó. Anda quisquilloso. Vamos a tener que insertar un símbolo. No quería buscarlo porque a veces lleva tiempo. A ver si tengo suerte y lo encuentro aquí a la primera. Ay, 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 aló. Gracias, gracias. Solo copy paste. Ahí estamos. Gracias, Eric. Me salvo ahí. Muy bien. Ahí estamos. Entonces aquí tendríamos la raíz de n por p por q. Y ahí están las dos fórmulas. Entonces esto nos va a servir a nosotros para hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, para los problemas que nos acaban de presentar, ¿va? Por ejemplo, este. Si me piden la media y desviación para este problema en particular, ¿verdad? Yo sé que la probabilidad en este caso de éxito es 0.17 y n es 8, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ese problema en particular, la media sería el 0.17 por 8. Y ahí obtengo los resultados, que en pocas palabras sería esto. 0.17 por 8 me da 1.36 de la media. Y la desviación en este caso, pues al final de cuentas, sería la raíz, ¿verdad? Vamos a copiar otra vez esto. La raíz en este caso de 8 por 0.17 por 0.83, ¿verdad? Entonces, ese sería el dato que yo necesito buscar. Entonces, voy a colocar aquí igual a la raíz. Y vamos a colocar aquí 8 por 0.17 por 0.83. Y ahí ya tenemos la desviación. Entonces ahí ya encuentro la media y la desviación para la distribución binomial cuando tengo una población infinita. Entonces, deben tomar en consideración eso. Vamos a tener momentos donde sí conozcamos la población. Entonces, ahí resulta que para poder trabajar con la media y la desviación, ahí ya tengo que, específicamente con la desviación, tengo que considerar el hecho de un factor de corrección. Cuando se está trabajando con lo que es en este caso, pues nuestra población finita. Ahorita pues la media y la desviación está en función de una población infinita, ya que no conozco en este caso la población general. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. ¿Estamos bien acá? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Está sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo. Voy a cortar esta siguiente parte acá. Voy a cortar esto acá. Vuelvan a conectarse y ya hablamos de la primera entrega del proyecto de distribuciones, ¿sí?